Este capítulo 28 se titula Abandono de personas y omisión de auxilio. Obviamente voy a hacer la diferencia entre una hipótesis punible y otra, porque el abandono de personas está previsto en el artículo 106 del Código Penal. Y es una figura muy interesante. Se pueden sacar muchas consecuencias de cómo está redactada esta norma penal. Cómo está redactada en la actualidad argentina, porque en su origen el delito de abandono de personas estaba pensado más bien en el abandono de infantes. Lo que recuerda un poco la historia argentina, el año de la década del 20, de 1920 en adelante, recordarán que había una casa de niños expósitos. O sea, alguien, una mujer, tenía el fruto de su gestación, no lo quería llevar adelante, no llevar adelante, sino que no quería criar al niño y dejaba al niño en la casa de niños expósitos. Si no procedía así, si lo dejaba abandonado y efectivamente el niño sufría un grave perjuicio en su salud o la muerte, bueno, estaba previsto como delito en el Código Penal. Pero la redacción actual de este artículo es sumamente interesante. Primero porque se trata de un delito de peligro. Tanto es así que la ley dice, el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro. El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro. Está claro entonces que es un delito de peligro, un delito que incrementa el riesgo a que cualquiera está sometido. Pero después agrega cuáles son las acciones típicas. Dice, sea colocándolo en situación de desamparo. Y uno se imagina la hipótesis en que efectivamente alguien deja a otro, a una persona, absolutamente desamparado, donde no puede recibir auxilio de terceros. Entonces, es la primera conducta prevista por la ley. Pero dice después, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado. Y acá es interesante, porque en este caso yo tengo por seguro, obviamente no es una intuición porque no lo he visto reflejado exactamente por la doctrina ni por los antecedentes legislativos, pero estoy seguro que esta es una cláusula muy parecida a la del parágrafo 13 del Código Penal alemán, que se refiere a la omisión impropia. Porque el caso es que se abandona su suerte a una persona incapaz de valerse. O sea, valetudinario, no se puede auxiliar a sí mismo, no puede buscar auxilio por sí mismo. Y a la que deba mantener o cuidar. Con lo cual aparecen aquellas reglas de la omisión impropia, que es aquellas características de la posición de garante. O sea, ¿cuándo se da la posición de garante? Algunos, con Feuerbach, a comienzos del siglo XIX, hablaban del contrato, hablaban de la obligación impuesta por la ley, y también Feuerbach hablaba de la conducta precedente. Y el Código Penal argentino también lo dice, porque agrega, o a la que el mismo autor haya incapacitado. Quiere decir que esto de la injerencia de la comisión por omisión tiene aplicación también en la ley argentina. Nosotros nos podemos imaginar a alguien que tenga a su cargo un enfermo o una persona anciana, supongamos con mal de Alzheimer, y esa persona anciana depende absolutamente del auxilio que le preste aquel que tiene al anciano a su cuidado y lo abandona. Y justamente la obligación es de mantenerlo o cuidarlo.
con lo cual incurriría en esta conducta prevista por la ley. Pero además, cuando dice a la que el mismo autor haya incapacitado, está previendo casos lamentablemente bastante frecuentes de hechos protagonizados con vehículos automotores, en que un individuo atropella a un ciclista o un peatón, lo ve gravemente herido, pero en lugar de prestarle auxilio, en lugar de tratar de llevarlo a un centro hospitalario para recuperarlo, lo abandona. Entonces, el mismo autor lo ha incapacitado. Y es el hecho al que está previendo el Código Penal en esta norma. Es interesante también mencionar que en el segundo párrafo del artículo 106 aumenta la posibilidad de la prisión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Esto de grave daño ha originado alguna discusión doctrinaria porque no se está refiriendo específicamente, como en otros artículos del Código Penal, a los delitos de lesiones gravísimas o lesiones graves, sino lo expresa de otra manera. Grave daño al cuerpo o a la salud de la víctima. Y por último dice, si ocurriera la muerte, la pena entonces de reclusión o prisión será de 5 a 15 años. Y acá es notable también la semejanza que hay con el artículo 13 del Código Penal alemán, porque en aquel artículo dice, en su parte final, que el juez podrá reducir la pena conforme a unas reglas que tiene el parágrafo 49, unas reglas generales de reducción de pena. Con lo cual, queda claro que en este caso del abandono se deriva la muerte, la pena no va a ser la pena del homicidio, sino va a ser la pena de este delito específicamente contemplado. Y esto señala, y por supuesto hay que prestar atención a este detalle, que el dolo, el hecho obviamente doloso, el dolo es de abandono. El dolo no es de matar, ni es dolo de lesionar. Si fuese ese el caso, obviamente se aplicarían otras figuras y también tendría repercusión de alguna manera aquella hipótesis de la ley alemana sobre comisión por omisión, cuando alguno podría pensar que esta forma de matar también está prevista por la ley penal argentina. También me resulta interesante, o pienso que sería interesante, decir que el artículo 107 aumenta el máximo y el mínimo de la pena en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos o por estos contra aquellos o por el cónyuge. Con lo cual se remonta a aquel antecedente de la exposición de infantes que mencionaba yo de las primeras décadas del siglo pasado. Esto en cuanto al delito de abandono de persona. El delito de omisión de auxilio está previsto en el artículo 108 del Código Penal y reprime con multa. Y esto de reprimir con multa también tiene su significado, que me parece importante señalar, porque la pena no es ya de prisión, sino que la pena es pecuniaria. Lo que significa, a mi juicio, que el legislador ha transformado un acto de falta de solidaridad humana en un acto punible. Dice el precepto, el que encontrando perdido, desamparado a un menor de 10 años, o una persona herida o inválida, o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediato a la autoridad. Quiero señalar 2 o 3 cosas que me parecen interesantes en este precepto. Primero, se trata de un hecho doloso, un hecho de omisión. El Código manda auxiliarás
y el individuo no auxilia, un hecho de omisión, o sea, el mandato es imperativo, no es prohibitivo, y además es un hecho doloso. Quiere decir que necesariamente los delitos de omisión también tienen un componente subjetivo. A mi entender, todos tienen el componente subjetivo dolo. Ya a algo me referí cuando hablé de la omisión en general. Pero el hecho es doloso, o sea, el individuo tiene conocimiento de la situación de peligro en que se encuentra la víctima y tiene voluntad de no auxiliarla, o en su caso, de no dar aviso de inmediato a la autoridad. Y este precepto, en la parte en que dice sin riesgo personal, si pudiese hacerlo sin riesgo personal, está recogiendo una cosa que es lógica. O sea, lo imposible es inexigible. Pero el individuo no puede reemplazar el auxilio está en condiciones de prestar por el aviso a la autoridad. Y obviamente tampoco puede ponerse en riesgo él si es que uno está en condiciones de auxiliar. Uno siempre piensa en alguien que está en una playa viendo que otro está pidiendo ayuda porque se está ahogando, no puede mantenerse a flote, y este individuo que está en la playa no sabe nadar. En ese caso, obviamente, no puede lanzarse al mar porque se ahogaría junto con el otro. En ese caso tiene que dar aviso inmediatamente a la autoridad. Pero si está en condiciones, porque tiene capacidad física en ese caso, de prestar el auxilio, debe hacerlo. Si no lo hace, está sujeto a la pena que prevé el Código Penal para esos casos. Bueno, con esto doy por terminado el capítulo.